Viaspo presenta. Aprende con Viaspo. Curso Topografía. Buenas, yo soy Antonio Salazar y bueno, hoy junto a mi compañera vamos a explicar la pregunta 3 del examen final de topografía del ciclo 2024-2. Bueno, la pregunta dice lo siguiente: se desea replantear el eje de una carretera en Pucallpa. Acá ya vemos que el problema es básicamente diseño y replanteo de carreteras, ¿verdad? Y nos dice que para esto se ha definido por una poligonal abierta de 3 tramos y ahí nos dan las indicaciones para poder dibujar la carretera básicamente. Y nos dicen que las mediciones se realizaron desde la estación A, nos dan la primera progresiva, la progresiva inicial que es A, que es 4 más 3,21 kilómetros, ¿verdad? Y para conectar los tramos tangentes se utilizará solo curvas circulares de radio 125 metros, dice. Ahí nos dan el radio de cada curva, de las dos curvas en este caso, y se pide, en el ítem A se pide calcular los ángulos de deflexión y las progresivas de los puntos de inicio y fin de las curvas generadas y la progresiva final del punto D. Para esto debemos recordar lo siguiente, que ya les han enseñado en clase, que es la declinación magnética, el ángulo como tal, para poder hallar los ángulos que nos dan acá en las indicaciones, el ángulo a la derecha y el ángulo a la deflexión, que ya lo deben saber cada uno. Bueno, primero para esto, para el ítem A, dibujamos un croquis con esta teoría de acá. Nos dice, el tramo AB queda definido por los hitos cuyas coordenadas son, nos dan las coordenadas de A y B acá, en el plano, ¿verdad? Y bueno, para esto, primero nos damos cuenta que, por ejemplo, en el eje X, definimos eje X y Y. En el eje X, A es 2500 y B es 2550,456. A estaría un poco más acá, más a la izquierda, por así decirlo, y B estaría un poco más a la derecha, ¿verdad? Y así sucesivamente vamos dibujando. En el tramo BC, ya teniendo esta línea AB, en el tramo BC tiene un rumbo magnético noroeste 58 grados, 20 minutos 0 segundos. Nos dan esto de acá, el 58. Y también nos dicen una declinación magnética de 7 grados. Dibujamos nuestro norte, por acá estaría el este, noroeste estaría por acá. Declinación magnética este, 7 grados primero, más el 58 grados de acá, ¿verdad? Y nos dicen que la distancia horizontal, que es esta de acá, de B a C, es 375. Así, igual tenemos el tramo CD, que tiene una distancia inclinada de 302. No nos dan la distancia horizontal, sino la distancia inclinada, un ángulo vertical de 86,42. Esto ya lo vamos a hallar después, la distancia horizontal de C a D. Y asimismo nos dan el ángulo a la derecha de C. Ya, así que el ángulo a la derecha estaría acá, hacia la derecha, de 123, 10 y 20, ¿verdad? Ya pues. Y ahí hayan un croquis que les va a salir parecido a esto. Es muy similar a esto. Teniendo esto, hallamos los ángulos de deflexión, teniendo el croquis. El croquis nos sirve básicamente, no nos piden el problema, pero nos sirve para poder darnos una idea de cómo nos tiene que quedar el gráfico, ¿verdad? Nos sirve mucho. Primero, la tangente de alfa, para poder hallar el ángulo de deflexión, que es esto, el ángulo de deflexión 1, de la curva 1. Hallamos esto de acá, la tangente de alfa, que sería 2550. Básicamente es la resta de ¿cómo se llama? De coordenadas de A y B. Esto ya lo, o sea, es simple, eh, es simple trigonometría. Nada más con esto, la distancia de acá, te va a dar la tangente, te va a dar el alfa, ¿verdad? Y ya pues, hallas con esto el alfa, que sería 6,787, lo hallas en tu calculadora en minutos, en minutos y segundos, y ya con esto hallarías el ángulo de deflexión 1, que sería 180 menos alfa, menos 7, menos 58, ¿verdad? Que sería esto, ¿ya? Y esto nos da igual
a 107, 52 minutos 46. El ángulo de deflexión 1 sería esto. Y el ángulo de deflexión 2 de igual manera sería 180 menos esto C, el ángulo a la derecha, ¿verdad? Y ya pues 180 menos el ángulo a la derecha sería 56. Y ya pues ya tendríamos los dos ángulos de deflexión. Ahora hallamos las distancias horizontales, ¿ya? Que, bueno, del tramo BC sí nos dan la distancia horizontal, pero del tramo AB como del tramo CD no nos dan nada. No sé si nos dan, pero nos dan indicaciones para hallar estos dos como tal. Y ya pues primero para el tramo AB nos dan las coordenadas de cada punto A y punto B, y con esto, ¿cómo se llama? Hallaríamos nada más con esta fórmula de acá, que ya la deberían de saber también. AB igual a 422.441, ¿verdad? Teniendo estas coordenadas de acá. Y hallando esta distancia, esto es, ¿cómo se llama? Hallando esta distancia, ya tendríamos que hallar CD, que nos dice, el tramo CD tiene una distancia inclinada de 302, 123 y un ángulo vertical 86,42, ¿verdad? El ángulo vertical es esto, también en el examen parcial lo aprendimos, 86 grados, 42 minutos y 0 segundos, ¿verdad? Sí, 0 segundos. Y ya tendríamos esto, el ángulo vertical. Y acá tendríamos la distancia inclinada, 302, ¿verdad? Para hallar esta distancia CD, que es la distancia horizontal, sería nada más multiplicarlo por el seno, la distancia inclinada, multiplicarlo por el seno de esto, ¿verdad? Que sería esto de acá. Y ya pues nos quedaría igual a 301.622 distancia horizontal. Y ya tenemos ambos, tramo AB y tramo CD. Y ahora nada más faltaría ya las progresivas, ¿verdad? Y para hallar las progresivas, ¿qué necesitamos? Necesitamos recordar lo siguiente, que primero recordamos lo de la tangente. Para hallar las progresivas, lo que necesitamos nada más es la tangente y la longitud de curva, nada más. Que la tangente son estas, que los vamos a representar como un símbolo de T, y el L con un símbolo de L, ¿verdad? Y bueno, que la longitud de curva, acá, la longitud de curva, esto. Y ya pues, y tanto E como M no nos piden, así que no, y tampoco nos va a servir, así que no lo solemos encontrar en los problemas también. Y ya pues, nada más nos sirve T y L. Tenemos lo siguiente, los ángulos de deflexión, que ya lo hallamos, las distancias horizontales, que también lo hallamos, y el tramo BC nos dan como dato, y el radio de las curvas, que es R igual a 125, y la progresiva inicial en A, que es A igual a 4 más 321, ¿verdad? Y ya, sería esto. Ahora tenemos la tangente. Primero hallamos la tangente, que es T. Recordamos la fórmula de T igual a R por la tangente por el ángulo de deflexión sobre 2. Calculamos en ambos casos, acá, tangente, tangente, y como vemos nos sale dos curvas, así que sería T1 y T2, ¿verdad? T1 igual a 125 por la tangente del ángulo de deflexión 1 sobre 2, y esto es igual a esto de acá, y igualito con la tangente 2, acá nada más cambia el ángulo de deflexión 2, en la misma fórmula para ambos, y bueno, después hallamos de D, ¿verdad? D igual a D1, las distancias D. ¿Cuáles son las distancias D? Son estas básicamente, las distancias que hay entre una progresiva hasta el punto en donde inicia la curva, o del punto en donde termina la curva hasta el punto donde empieza la otra curva. Y así, son estas D1, D2 y D3. Vamos a hallar 3, ¿verdad? Ya tenemos esto entonces. ¿Y cómo hallaríamos? Hallaríamos la distancia horizontal de A hasta B menos T1, que ya la hallamos acá, ¿verdad? Y acá igual, distancia horizontal de B a C menos T1 menos T2, ¿verdad? Y acá también igual, distancia horizontal de C a D menos T2, que es la distancia de acá hasta acá. Ya. Y con esto hallaríamos estas dos, D1, D2 y D3. Y ahora pasamos a la longitud de curva.
La longitud de curva básicamente lo hallamos con la fórmula que vimos acá también, L igual a 2pi por R por el ángulo de flexión sobre 360. Ya tendríamos esto L1 igual a 2pi por esto, y por el ángulo de flexión 1 sobre 360. Nos sale esto L2 igual a lo mismo, nada más cambia el ángulo de flexión. Y bueno, ya tendríamos todo esto, todos estos datos. Ahora hallamos las progresivas. Para las progresivas ya vimos esto, que tenemos esto. Y ya pues, primero hallamos la progresiva de TC1. Empezamos en A, que es la progresiva 1. La progresiva de A nos la dan nos la dan acá, la progresiva de A, en el enunciado, es dato. Y bueno, más de 1, que ya también lo hallamos. Acá, 250.774, ¿verdad? Y ya pues, tendríamos esto, TC1 igual a 4 más A, más esto, más la distancia de 1, ¿ya? Y acá recordamos que cuando nos dan esto 4 más 3, 2, 1, usualmente esto de acá representa la miles, por así decirlo, y esto de acá las centésimas, millares y centésimas, básicamente. Y bueno, para esto tenemos A igual a N más ABC. Por ejemplo, si nos dan esto, sería igual a N por 1000 más ABC, que sería igual a N ABC, ¿verdad? Así que, por ejemplo, 4 más 3, 2, 1 es igual a 4321, ¿verdad? Y ya pues, así usualmente se representan las progresivas, la representación que se da. Así que, bueno, o sea, pero es lo mismo, nada más uno es el número, por así decirlo. Y ya está. Y TC1, entonces nos saldría igual a 4571.774, igual a 4 más 571.774, ¿verdad? Y así sucesivamente. Ahora CT1, que es el punto de acá, que sería igual entonces a TC1 más L1, ¿verdad? La progresiva 2. Y ya, hallamos esto, sumamos y nos da esto. Y así sucesivamente, para hallar la progresiva de TC2, hallamos TC1 más D2, ¿verdad? Que sería esto también, igual para CT2, TC2 más L2, ¿verdad? Sí, acá está. Nos sale esto. Y para el punto D, que es el último punto que nos piden, hallamos CT2 más D3, ¿verdad? Que sería igual a esto. Ya tenemos las progresivas de todos los puntos. Ahora pasamos a la parte B, que nos piden hallar la tabla de replanteo de la segunda curva y dice: recuerde que los tramos curvos estacas se colocan cada 10 metros. Para esto debemos recordar lo siguiente: para hallar acá los únicos datos que usamos es el alfa acumulado y el RVI que nos piden la tabla de replanteo. El C no se lo usa usualmente, así que no se estén preocupando. Ya, el radio vector I es básicamente esto, el punto de acá hasta acá, ¿verdad? Y así sucesivamente, acá hasta acá, de acá hasta acá, de acá hasta acá. Así, se unen del TC a los puntos de esta acá, básicamente. Y así sucesivamente, ya tenemos esto. Ahora, el alfa también es básicamente, son los ángulos de acá hasta acá, de acá hasta acá, de acá hasta acá, por donde pasa el RVI, básicamente la recta de RVI. Y así sucesivamente. Y el alfa acumulado es básicamente la suma de alfas, que ya es estadística, ¿verdad? Y bueno, ahora sabemos, nos piden de la curva 2, de la segunda curva, así que usamos los datos de la curva 2. El L2 nos salió 123.979, que ya se encontró en el ítem A. El ángulo de flexión 2 nos salió 56 grados, 49 minutos, 40 segundos. Y el R, como ya saben, como dato, nos dan 125 metros. Esta va a ser nuestra tarea de replanteo y ahora vamos a aprender a cómo hallarla. El arco sería igual arco 1 igual el arco 1, ¿verdad? 4950 es el arco 1 menos 4943. ¿Por qué es acá 4950? Porque tiene que ser múltiplos de 10. Usualmente siempre la separación es 10 metros, así que siempre se toma como múltiplo de 10 acá. 10, 10, 10, 10, 10. Hasta llegar a 5067.494, ¿verdad?
Y así se halla todo esto. Así que ahora tendríamos el alfa, alfa 1, alfa acumulado y el RVI y el RVI, ¿verdad? Ya. Lo llevamos en orden primero. 4.950 menos 4.943.515. Esto nos da igual a 6.485, ¿verdad? Acá lo tenemos. Ahora, hallando el alfa con esta fórmula de acá, nos dice que alfa igual a arco sobre L por el ángulo de flexión sobre 2, ¿verdad? Ya, así que alfa 1 sería igual a arco 6.485 sobre L2 sobre 123.979 por el ángulo de flexión 2 por 56,4940 sobre 2, ¿verdad? Y esto nos da igual a 1.486, que lo pusimos acá, y esto nos daría igual a 1 grado 29 minutos 11 segundos, ¿verdad? Que está acá. El alfa acumulado en este caso sería 1.486 más 0, que viene acá, y se acumula acá, ¿verdad? Que sería 1.486. Y lo mismo, más 0, 1.486. Y en grados, minutos y segundos sería esto. Ya, ahora hallamos el RVI. RVI igual a esta fórmula 2 por R por el seno del alfa acumulado. 2 por 125 por el seno del alfa acumulado, ¿verdad? Del seno del alfa acumulado, que sería este. Y nos sale 6.484. Acá está. Y ya. Con esto hallaríamos esta parte de acá. Ahora. ¿Cómo se llama? Ahora el arco sería 10 metros. Sería cada 10, 10, 10, 10, 10 metros, ¿verdad? Así que lo mismo, igualito aplicamos para cada uno. Ahora llevamos el alfa acumulado acá, por ejemplo, sería 1.29 más, perdón, 1.486 más 2.292, nos sale esto y así sucesivamente, así sucesivamente, así sucesivamente, ¿verdad? Y hayas lo mismo igualito para todos y te va a salir esto. ¿Y por qué acá es amarillo? O sea, ¿por qué acá está vacío, por así decirlo? Porque acá recordemos que el arco es 0. ¿Por qué? Porque el ángulo no pasa nada. O sea, acá el arco, este arco de acá, nos sale 0. Así que como tal, no avanza. Así que es esta estaca de acá. Así que el arco nos va a dar 0. Y al darnos el arco 0, para hallar el alfa también sería 0, ¿verdad? El alfa se cancelaría y daría 0. Y así que el alfa 0, todos se hacen 0, ¿verdad? Y acá recién ya el arco ya toma, para el estaca 2 ya toma ya toma un valor, que en este caso es 6.485. Y bueno, así sucesivamente hallamos todo hasta acá. Y al final, como se dan cuenta, llegamos a un múltiplo de que es 4060, que en realidad debería ser 5060. Acá no sé por qué se ha tipeado mal, es 555. Y al final sería 5067 más 4.94, ¿verdad? Así que acá el arco nos saldría la resta entre estos dos de acá, que sería 5067.494 menos 5060, ¿verdad? Que acá es 5, como ya les dije. Y esto nos daría igual a 7.494 y hayan lo mismo con todas las fórmulas de acá, hayan lo mismo en cada uno y ya. Ahora comprueban su valor. Nos dice que el último alfa acumulado es igual a el ángulo de flexión 2 sobre 2. Para comprobar. Acá cuando se pide comprobar, cuando se comprueba, a veces nos piden nada más para media vuelta de la carretera, por así decirlo, hasta media cuadra, hasta el punto M como tal. Ahí, en vez de dividir entre 2, se divide entre 4, pero en este caso, como es de todo, se divide entre 2. Así que el último alfa acumulado tendría que darnos igual al ángulo de flexión sobre 2, ¿verdad? O muy cercano. Acá nos da 28, 54, 54. Y también nos da, así que dividimos entre
entre 40, 56, 49, 40. El 28 está acá, si se dan cuenta. 28, 54, 54, que es el alfa acumulado último. Y así que nos da igual a eso. Nos daría 28, 24, 50. Si es igual o muy aproximado a 28, 24, 54. Y si se dan cuenta, es muy similar el número. O sea, nada más se diferencian en 4 segundos. Así tiene que salirles, si no, o sea, es una forma de comprobar de alguna forma el problema. Si les sale, por ejemplo, diferencia en minutos o grados, incluso ya sería muy crítico, así que ahí tendrían que revisar su solución como tal, pero en este caso, como vemos, sí sale bien el resultado. Y, o sea, o muy cercano, por así decirlo. Le tiene que salir demasiado cercano, diferencia por segundos, o nada más, o sea, por, ¿cómo se llama? O igual también les puede salir, ¿verdad? Y ya pues, y eso sería todo por la parte A y Hola, mi B. nombre es Mafer y conmigo vamos a desarrollar el ítem C, en el que nos pide calcular el presupuesto para elaborar el plano de curvas de nivel de la carretera. Para esto, considere que el área es igual a la longitud de la carretera multiplicada por un ancho típico de 40 metros, y que los puntos se registran en campo cada 2,5 metros. Recuerden estar anotando todos los datos que nos da en el enunciado. Ahora, nos pide estimar el tiempo de trabajo en campo y en gabinete. El equipo a utilizar será estación total. Una cuadrilla la conformarán un topógrafo más dos ayudantes, los cuales tienen un rendimiento de 550 puntos al día. Debe indicar el costo de cada uno de los rubros a considerar para la elaboración del presupuesto. Vamos a considerar también 10% del subtotal para imprevistos, más gastos generales, 15% de utilidad y que entregará recibo por honorarios del 8%. Acá un dato muy importante, el plazo de entrega será de 10 días. Ahora nos dice que nos va a dar también una lista de precios unitarios en el que nos queda indicado los rubros, unidad y el precio unitario de cada uno. Continuemos entonces. El primer paso será hallar la longitud de nuestra carretera y esta va a estar dada por la resta de la progresiva final menos la progresiva inicial. La progresiva final es lo que hallamos y va a estar en nuestro ítem C, en nuestro apartado D, que va a ser de 5 kilómetros más 301,489 metros menos la progresiva inicial, que es la que nos dieron de dato. Encontramos la resta y será nuestra longitud de la carretera. El segundo paso será hallar el área del plano de la curva de nivel, el cual va a ser una formulita dada por el largo de nuestra carretera por el ancho típico de la carretera, que será de 40 metros. Vamos a hallar entonces el área que será de 39.219,56 metros al cuadrado. Por conveniencia, ahora lo pasaremos a hectáreas, donde debemos conocer que una hectárea equivale a 10.000 metros al cuadrado, que es el resultado de 100 metros por otros 100 metros, ¿no? Ahora, nuestro número de hectáreas total será de aproximadamente 3,92 hectáreas. Continuamos con el tercer paso, que será hallar el número de puntos en una hectárea. Primero vamos a hacer en una hectárea, pues es lo que tenemos como fórmula, es la fórmula que conocemos, la cual será 100 sobre el espaciamiento, es decir, entre, entre cuánto tenemos que tomar nuestros puntos. El dato aquí era de espaciamiento de entre 2,5 metros. Aquí está. Más 1 y toda esta suma entre al cuadrado. Vamos a hallar entonces un número de puntos en una hectárea para una sola hectárea de 1.681 puntos. Ahora, el cuarto paso será hallar el número de puntos totales que sacarán nuestras cuadrillas. Esto lo vamos a poder hallar por una regla de tres simples. A una hectárea es 1.681 puntos, entonces ¿cuánto será para 3,92 hectáreas? Será un aproximado de 6.590. Ya vamos notando qué numeritos nos conviene tenerlos en aproximados, en números enteros, para no trabajar con tantos decimales. Ahora sí, el quinto paso será uno de los más importantes. De esto va a depender mucho nuestra tabla de presupuestos. Acá
Para elegir el tiempo de trabajo en campo, vamos a tener que tomar en cuenta dos criterios. El primer criterio será el no pasarnos nuestro plazo que nos dieron. En este caso, el plazo es de 10 días. El segundo criterio será escoger un número necesario de cuadrillas, pues podemos escoger un número muy grande de cuadrillas, pero eso no nos va a convenir económicamente. Ahora, intentemos entonces con una sola cuadrilla. El tiempo para una sola cuadrilla va a estar dado por la cantidad de, de puntos totales, hallamos que era de 6.590, por el rendimiento de nuestra cuadrilla. Esto de acá es dato, nos decían que es de un día va a poder hacer 550 puntos. Entonces en total tendremos el tiempo para una sola cuadrilla de 12 días, lo cual no entra en nuestro plazo. Vamos a tener que intentar entonces con dos cuadrillas. El tiempo para dos cuadrillas será la misma operación. El número de puntos totales por el rendimiento por uno entre 2, o sea, un medio o la mitad. ¿Por qué? Porque tendremos ahora dos cuadrillas. Si quisiéramos intentar con tres cuadrillas, sería ahora no solo entre un medio, sino sería entre un tercio, y así consecutivamente. Bueno, para dos cuadrillas sería en total 6 días, lo cual hasta ahí está dentro de nuestro plazo. Pero no debemos olvidar que a este valor se le va a sumar el día de gabinete más el día de viaje del ingeniero, lo que nos va a dar en total 8 días de trabajo entre campo y gabinete. ¿Ok? Esto hasta acá estamos dentro del plazo. Entonces nuestras cuadrillas necesarias serán solo dos. Ahora sí, continuamos con lo que nos piden, la tabla de presupuestos. Primer paso va a ser copiar nuestros rubros, nuestras unidades y precios unitarios, pues es lo que nos dan de dato. Pero además, tomando en cuenta que vamos a tener que separar nuestros rubros por dos secciones, las de campo y las de gabinete. Las de campo están todas explícitas y las de gabinete, vamos a ver, es esto de aquí. Gabinete va a incluir los gastos de oficina, al dibujante y al ingeniero otra vez. Eso de aquí hay que tomarlo en cuenta. Bueno, luego que copiamos hasta precios unitarios, vamos a tener que aumentar estas tres columnas. La primera columna va a referir a la cantidad, que va a ser la cantidad de personal o servicios que vamos a contratar. La segunda será el día, la cantidad de días de los servicios o personal que pues vamos a contratar. Y el costo por rubro va a ser la multiplicación de los precios unitarios por sus cantidades de contrataciones y por la cantidad de días. Comencemos entonces. El ingeniero. Dato, su unidad está en días. Dato, su precio unitario es de 400. Y la cantidad de ingenieros que necesitaremos será solamente uno. El número de días serán 6. ¿Por qué 6? Porque estamos en campo. ¿Cuánto nos salió días de campo? 6. Por eso, 6. Ahora sí, costo por rubro va a ser 400 por 1 por 6. Nos dará 2.400. Ahora, el topógrafo también va a ser por día. Al topógrafo le van a pagar 200 soles. ¿Y cuántos topógrafos vamos a necesitar? Vamos a necesitar dos, porque hemos decidido trabajar con dos cuadrillas. Cantidad de días van a ser 6, son las de campo. De la misma manera, multiplicamos 200 por 2 por 6, 2.400. De la misma forma con los ayudantes. Día, precio unitario, cantidad 4, pues son dos ayudantes por cuadrilla. Cantidad de días son la misma cantidad de campo. Seguro, SSTR, va a ser global, lo que significa que va a ser pago único de 1.000 soles. Acá puse 1, no es necesario ponerlo, se asume y en total sería, si es pago único, solamente 1.000. Seguridad, la seguridad vamos a tener en cuenta que solo se va a dar, solo se va a contratar para campo. Va a ser por día de la misma forma. Una sola seguridad y la cantidad de días de campo. Alojamientos, esto va a ser para nuestro ingeniero y va a ser por noche. Va a ser 200 por noche y se va a contratar una sola vez y la cantidad de días también será pues la cantidad de noches que estará nuestro ingeniero, que será igual
a la cantidad de días en campo. Luego vamos a tener que contratar los equipos. En ese caso será la estación total, se alquila por día, cantidades. La cantidad va a ser por la cantidad de cuadrillas y la cantidad de días será pues por los días de campo. El prisma y jalón de la misma manera y se pone aquí 4, pues son un prisma y un jalón por cuadrilla. 2 por 2, 4. Costo y rubro, tal. Los pasajes ida y vuelta va a ser por persona, lo que significa que vamos a tener que contratarlo una sola vez, pues es solamente para el ingeniero. Una sola vez se paga y listo. Viáticos van a ser por día. Eso también se le va a dar solamente al ingeniero, por eso es por uno. Y la cantidad de días que va a estar el ingeniero, que va a ser campo más gabinete. Sería 7 días. Movilidad. Acá también debemos tener en cuenta que en una movilidad, en una camioneta, entran aproximadamente 4 a 5 personas. Y nosotros vamos a trabajar exactamente con 7 personas en campo. Entonces vamos a necesitar por lo menos 2 camionetas. Aquí está. Cantidad de contrataciones para movilidad, 2. Cantidad de días van a ser la misma cantidad de campo, 6. 300 por 2 por 6 nos va a dar 3.600, ¿cierto? Ya. Ahora sí, vamos con gabinete. Gastos oficina es global, pago único 400. Dibujante global, pago único 300. Ingeniero por día, ya sabemos, le iban a pagar 400 y la cantidad es un solo ingeniero y la cantidad de gabinete que iban a hacer 2 días. Con esto va a dar su total de 8 días. Al ingeniero se le paga sus 8 días de trabajo. Listo. Ahora sí, los subtotales serán la suma de todos los costos por rubro, de cada rubro total, ¿no? 20.750 soles. Recordemos, en nuestro enunciado nos pedían un 15% de utilidad, nuestra ganancia, que va a ser el 15% de subtotal. 10% de imprevistos y gastos generales del subtotal. 8% de recibos por honorarios del subtotal. Ahora sí, el total va a ser esta suma. Subtotal es utilidad, imprevistos y recibos, el total. Pero ahora nos falta sumarle el IGB, que es lo que se va a llevar el Estado. Este va a ser el 18% de nuestro total. Y ahora sí, la suma de nuestro total más el IGB será nuestro monto a cobrar. Gracias por su atención. Hasta luego.